En reciente conferencia en Miraflores estaba Hugo García Salvatecchi, quien ha lanzado una tesis muy interesante que hoy vamos a describir. Estaba el embajador Otero, Gustavo Otero, el internacionalista José Antonio Torres Iriarte, y se analizaron varios aspectos interesantes de la realidad política. Como un hecho de la semana. Otro hecho es que recientemente aparece el acta de compromiso de integridad y lucha contra la corrupción del Ministerio de Relaciones Exteriores, y en las primeras líneas dice: en mi calidad de ministro de Relaciones Exteriores, conjuntamente con el viceministro y el secretario general, manifestamos nuestro completo respaldo al modelo de integridad y lucha contra la corrupción impulsado desde el gobierno nacional. Lo firma el canciller Javier González Olaichea. Otro documento antiguo, cuando él recién llega al ministerio, hacia el 8 de noviembre, él, a todas las listas de difusión de sus contactos, él envía una carta, que fue pública en realidad. En esa carta él dice: anticipando con mi familia que también iba y habré de recibir críticas y señalamientos como en toda democracia, con su incondicional y compacto apoyo, sopesé y decidí que era coherente y mejor afrontar el reto justamente en momentos en el que todos los demócratas, como sostuve en mi última columna, dice Javier González Olaichea, debemos ser soldados, defendiendo nuestros valores en procura de un país más justo, bien encaminado y siempre libre. Esto asumiendo él recién la Cancillería, hace casi 3 meses. Desde Torre Tagle entregaré todas mis capacidades y entereza, practicando con el ejemplo y sin ofender a nadie el correcto ejercicio de la función pública que el país se merece, aún más siendo canciller de la República. Y además en otro párrafo dice: hacer e imprimir el sello institucional y muy activo como su conductor de Torre Tagle. ¿A dónde vamos con esto? Y saludando a Hugo García Salvatecchi, a Gustavo Otero, a José Antonio Torres Iriarte, al propio canciller Javier González Olaichea. Es hora de dejar el jarabe de lengua y pasar a la acción. El Perú tiene mucho jarabe de lengua. Y cuando hay un compromiso de integridad como este documento y de lucha contra la corrupción, pues hay que comenzar por casa. Keiko ha salido muy preocupada a decir cómo cercaron a Alan García, pero tiene representantes en el Congreso. ¿Pero fiscalizará realmente Keiko Fujimori? Si es que su papá dice que Dina Boluarte se va a quedar hasta el 2026 y que eso ya se acordó. Entonces, ¿dónde estamos? Puro jarabe de lengua. Como Acuña hablando de seguridad, cuando no ha invertido casi nada de seguridad siendo el gobernador de La Libertad, y sobre todo seguridad en su capital Trujillo. Dejemos el jarabe de lengua. Es el 22 de febrero, nacimiento de Aya de la Torre, uno de sus discípulos, Alan García Pérez. ¿Qué hace al respecto Keiko? ¿Qué hace al respecto Javier González Olaichea? ¿Qué hacen al respecto sobre el cerco a Alan García, que no fue solo desde la Fiscalía que se cae a pedazos, sino también desde el Ministerio de Relaciones Exteriores? Pero hay un hecho interesante. Muchos han reconocido, y tengo las fuentes, de que ha habido varios complots desde Cancillería, no solo contra el de Alan García. Complots, y ya lo dirá, Boza murió, lamentablemente. Rubín estuvo en un complot. El propio ministro Popolicio, el canciller de entonces de Vizcarra, arman un expediente para enviar a Uruguay al presidente Tabaré y así evitar el asilo de Alan García. Pero cuando uno menciona a Hugo de Cela, Popolicio, Boza ha muerto, Rubín, ¿qué tipo de complots ha habido? Otros a través de los últimos años en Cancillería. Por eso decimos, en base a estos 2 documentos del ministro Javier González Olaichea, que pasemos a la acción, no a la impunidad. Por ejemplo, el caso Fortunato Quesada, y tengo y recibo información de Cancillería de otros casos parecidos, de complot, de conspiración, que van contra la dignidad y los derechos humanos en el país. Pasemos a la acción, no nos quedemos solamente en papel mojado en tinta.